Jesús, por eso te amamos, Señor. Por eso te amamos, Señor, y te necesitamos. Y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo el pueblo dice amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Alabado sea el Señor. Él es digno. Y sabe lo que es poder tener en nuestro ámbito a una persona digna. Cuando en muchos lugares se decreta a una persona huésped de honor. Amén. Aquí está el huésped de honor más grande de toda la historia. Aquel que subió a la cruz, aquel que tomó su carga, aquel que tomó sus pecados. Y allí, entre cruces, entre látigos, derramó su sangre y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Amén. Él está en este lugar. Aunque muchos no lo crean, aunque muchos lo juzguen, y aunque muchos nos digan que somos fanáticos, pero nada tiene que ver la fe con el fanatismo. Nosotros hemos experimentado el amor de Dios. Por eso hablamos como hablamos. Y por eso predicamos de este Dios poderoso, porque lo hemos experimentado en nuestro interior. Él cambió nuestra vida, Él cambió toda nuestra existencia. Si yo pudiera mirar hacia atrás, mire, tendría tantas cosas feas para mirar y para evaluar. Pero Jesús me sanó. Y aun cuando niño, era todo un evento, una algarabía, correr detrás de una chata, de un tractor llevando basura, para poder escarbar entre la basura y ver qué es lo que podía encontrar. Si miro así nomás, en un flash, como dice la gente hoy, puedo ver cuán grande es el amor de Dios, que nos preservó, que nos guardó, que nos protegió. Allá, cuando nosotros ni siquiera teníamos conciencia o razón de vivir, Él nos guardó. Cuando yo vivía junto con mi madre en un camino perdido, aislado totalmente, asignado bajo una pobreza extrema, y sin embargo Dios nos sacó de aquel lugar, nos transformó. Pero yo no le voy a decir, mi hermano, que todo fue de lunes a viernes, porque estaría mintiéndole. Fueron secuencias progresivas. Valió el esfuerzo, valió el sacrificio, valió el esperar, valió el confiar en Dios, y valió creerle a Dios, porque más allá de todo, nosotros tenemos que creerle a Dios. Muchas veces recibimos una palabra, y la palabra queda gravitando ahí, y nosotros pensamos, ¿qué nos habrá querido decir? ¿O para qué será esta palabra? La palabra del Señor es espíritu, es vida. Llega a ti para tocar todo tu ser, para tocar todo tu interior, aquello que nadie pudo tocar. Aun cuando estuviste muy enamorado, muy enamorada, nadie pudo tocar eso. El Señor viene para tocar eso, lo íntimo, lo secreto, y revelarse a tu vida. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, esta gran encrucijada de si llego a la meta o no llego a la meta. Timoteo hablaba de una competencia. Amén. Timoteo hablaba de una carrera que tenemos que correr, y es la carrera de la fe. Y la fe, dice la palabra del Señor, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo no lo veo, pero estoy creyendo por el poder de Dios que lo alcanzo. ¿Y sabe qué? Lo alcanzo porque le creo a Dios. Ahora, Dios dice, y juzga a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que hoy te tenés que llenar de fe. No podés salir de este lugar sin haber almacenado en tu interior una cantidad exuberante de fe para transitar y poder moverte en medio de todo lo que se mueve, creyéndole a Dios y moviéndote por fe. Aunque no lo tienes,
aunque no tiene los medios, aunque no tiene los recursos y quizás no exista sobre la tierra, yo le voy a creer a Dios, le voy a creer a la palabra de Dios y voy a seguir adelante. No fue en un abrir y cerrar de ojos como será el arrebatamiento de la iglesia. Me costó lágrimas, me costó sacrificio, lloraba tirado en el piso de no poder ver cambios, y cambios que realmente digan vamos avanzando, sino que eran pequeños, minuciosos chispazos de cambio, y yo decía, yo necesito algo especial. Pero Dios fue así, paulatinamente, tocando todo mi ser. Y esto es lo que se llama, o lo que llamamos dentro de la iglesia, el proceso. Ahora usted fíjese, ¿a cuántos le gusta tomarse una copa de vino? Es bueno tomar una copa de vino. No es bueno emborracharse, sí. Ahora, todo el proceso que tiene la vid, cuando es trasplantada, sacada de un almácigo para ponerla en la vid, a donde supuestamente va a dar frutos, ¿verdad? Esa planta comienza a desarrollarse y le entretejen alambrados para que se vaya trepando, y hay que ver la vida que corre por dentro de esa vid, que ella misma se va abriendo camino, no solamente hacia arriba, sino se va abriendo camino hacia abajo, luchando con las entrañas de la tierra para poder extender su raíz bien profunda, para que cuando venga el sol abrasador, cuando venga el frío que quema, no sufrir las consecuencias. Ahora, en este proceso, luego pasa de ser una vid común y corriente a ser una vid productiva, una vid que comienza a ser podada. ¿Para qué? Para su mejor desarrollo. Y muchas veces cuando Dios comienza a sacarnos cosas, comenzamos a quejarnos. Es que te está podando Dios, porque hay cosas que no sirven en tu vida, hay cosas que no son productivas, hay cosas que realmente no te traen la bendición. Por eso Dios viene y poda la vida. Luego de haber pasado el proceso, y no fue en un año que la vid da fruto, sino que creo que después de los 3 años y medio o 5 años, recién comienza a dar uvas. O sea, el dueño de la vid tuvo que plantar la vid y esperar 5 años para ver qué clase de uva da. Cuando nosotros entramos en una congregación y cuando Dios nos planta en un lugar, hay un tiempo de proceso, donde Dios comienza a tratar con nuestro interior. Lo hizo conmigo, lo hizo con Saulo de Tarso, con Pablo, lo hizo con David, lo hizo con Saúl, y lo va a hacer con usted. Y en muchos lo está haciendo. ¿Por qué? Porque quiere buenos frutos. El proceso, el resultado del proceso son buenos frutos. Dice el Señor, si no será cortada y echada en el fuego y arderá. Amén. San Juan capítulo 15, no lo busque. Jesús decía, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y todo pámpano que no da fruto será cortado. Ahora en el proceso se trata de afirmar el cimiento, o mejor dicho, se trata de extender la raíz hacia abajo sin dejar de extender hacia arriba. O sea, es un estiramiento, y en todo estiramiento se sufre, mi hermano. Las raíces van hacia abajo, buscando la humedad. El sarmiento busca hacia arriba,
tratando de direccionarse, buscando el mejor rayo de sol o buscando el rocío del cielo para poder comenzar a nutrirse y para que a través de la vid corra la savia de la vid. Amén. Luego pasa el tiempo, la vid comienza a dar uvas. Esa uva es recogida, es seleccionada y luego es prensada, pasada por una máquina donde se la prensa y donde se le extrae el juguito, ese que usted llama vino y que le gusta tanto. Pero ¿cuánto tiempo pasó para tener un buen vino? ¿Cuánto tiempo pasó? No fue del lunes al viernes. Entonces, lo que quiero hablarte en este día es lo siguiente. ¿Aceptas el proceso o te quedas en el camino? Amén. Para eso, yo quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Vamos a estar mirando la palabra de nuestro Dios. Lo que hoy vamos a estar mirando, o viendo mejor dicho, vamos a estar viendo dos hombres con dos caracteres diferentes, con objetivos diferentes, estando los dos en la misma postura o posición y obteniendo resultados diferentes. Capítulo 16 del libro de Samuel. Dos hombres con caracteres diferentes, en el mismo lugar, en la misma posición, pero que tuvieron resultados diferentes. Veremos que aquel que era ungido dejó de serlo, y el que no era ungido ahora lo es. Del primero leemos en 1 Samuel 16, versículo 14, dice la palabra del Señor: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? De parte de Jehová. ¿Por qué? Quiero detenerme en este primer personaje de la Biblia, Saúl. ¿Por qué el Espíritu Santo se aparta de una persona? O mejor dicho, ¿por qué el Espíritu Santo se apartó de Saúl? Y muchos dirán: no, pero pastor, el Espíritu Santo vino después de la resurrección de Cristo. La manifestación del Espíritu Santo se ve en el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Génesis. Ahí comienza la actividad del Espíritu Santo. O sea, Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo siempre han estado a través de los tiempos. Jesús hablaba de una forma metafórica, como diciéndole: muchacho, tranquilo, que aunque yo no voy a estar, pero yo a ustedes no los dejo desamparados. ¿Por qué se apartó el Espíritu de Dios de Saúl? Cuando una persona no obedece, cuando una persona da por tierra lo que el Espíritu Santo le habla, cuando una persona no toma la palabra, cuando una persona no puede entrar en la dimensión del Espíritu porque le interesan otras cosas, entonces esa persona va a rechazar la palabra. No le va a motivar el venir a este lugar. Hace días atrás hablaba con una hermana y ella me decía: para mí no es ninguna obligación ir a la iglesia, pastor.
Para mí es una necesidad estar delante del Señor para poder alabar y recibir del Señor. Esa hermana entendió quién es el Señor. Es una necesidad que apremia. Es una necesidad eminente. Necesitamos estar delante de Dios. Ahora, Saúl, un hombre rebelde, él no respetó. Dios lo manda a pelear. Capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 10 en adelante. Dios lo manda a una batalla y le dice, mata todo, quema todo, no dejes nadie vivo, absolutamente mataros a todos. ¿Y sabe qué hizo el rey Saúl? Permitió que del pueblo se trajera lo mejor, las mejores vacas, los mejores camellos, las mejores ovejas, las mejores cabritas. Y Saúl, para no ser menos, se trajo bajo el brazo el rey. Este es mi botín. Pero Dios le había dicho a Saúl, mata todo, no deje a nadie vivo, porque no quiero ver a nadie. Entonces, ¿qué pasó? Saúl desobedeció a Dios. Saúl estaba en un proceso. Era rey de Israel. Pero no por ser rey, era libre de un proceso. Yo soy pastor, mi hermano, mi hermana, pero no por eso estoy libre de un proceso divino. Todos los días consulto al Señor cuál es el camino para no equivocar, para no errar, para que no me pase como a Saúl. Versículo 10 de capítulo 15, primera de Samuel, dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino mi palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Es palabra de Dios. Dios había ungido por rey de Israel a Saúl. O sea, ¿qué le había dado? Autoridad, poder político, económico, social, cultural. Todas estas cosas Dios había puesto sobre la vida de Saúl. Saúl, un muchacho hermoso, grandote, alto, un hombro ancho. Él salió a buscar unas ovejas, unas mulas, unos burros que se le habían perdido a su padre. Salió a buscar eso y volvió convertido en rey. Porque Dios lo manda a Samuel y dice, el que yo te indique, ungímelo, porque ese va a ser el rey de Israel. Así que Saúl fue ungido por Dios con un propósito de que Saúl le obedeciera al Señor. Así que fue enviado a esta batalla y Saúl no hizo como Dios le envió. Saúl no fue una persona que tuvo que formarse en un establecimiento militar, ni tampoco tuvo que pasar por una facultad para poder ser un administrador, un rey, sino que Saúl saltó al trono inmediatamente después de haber sido ungido por Samuel y haber sido lleno del Espíritu Santo. El otro hombre es David, que no pasó lo mismo, que no tuvo la misma experiencia. A David fue a la inversa, porque cuando Dios unge a David a través del profeta Samuel, David tuvo que esperar casi 10 años para poder sentarse en la silla que se sentaba Saúl. Pero en esos 10 años, Saúl lo persiguió para matarlo. 3 veces David tuvo la vida de Saúl en sus manos. Le cortó el manto, le robó una jarra y una lámpara dentro del campamento. Se burlaba la habilidad que tenía David. Se burlaba. Jugaba con su vida y Saúl que lo quería matar. ¿Cuál fue la escuela de David?
usted tiene que aprender en este día, mi hermano, mi hermana querida. Hay un proceso en todo lo que se quiere. Una madre, para ser madre, tiene que pasar 9 meses. Su cuerpo se va alterando al ritmo del embarazo. Una persona que se accidentó, que tuvo fracturas, tiene un proceso de recuperación. Un hombre, cuando comienza a hacer sus armas como padre de familia, entonces comienza a tener diversidades de cosas que cumplir, responsabilidades que asumir, y va dejando sueños y también va dejando proyectos, porque tiene un objetivo: llegar al final y decir: he alcanzado mi objetivo, tengo mi familia, tengo mis hijos bien educados, tengo mi casa bien constituida. Hay un proceso. Y ¿sabe qué? Dios nos da los ingredientes para tener una vida saludable, para vivir tener una relación estable, feliz. Pero los ingredientes los mezclamos nosotros. Y a veces la mixtura no es buena. A veces nos equivocamos, ¿vio? Y le ponemos sal al mate, ¿vio? ¿Le pasó o no le pasó? Y no es agradable, ¿verdad? Así fue, mi hermano, mi hermana querida, que la escuela de David fue la escuela del quebrantamiento. David tuvo que andar corriendo de un lado para otro, vivió en cuevas. En un momento él corre a la ciudad de Gad, donde estaba el arca de la presencia de Jehová, y David corrió a aquel lugar donde estaban todos los sacerdotes y dijo: bueno, acá voy a estar seguro. Y cuando llegó a aquel lugar se encontró con el sacerdote, y el sacerdote le dice: ¿qué vienes tú solo y nadie contigo? Y entonces él le miente al sacerdote y le dice: lo que pasa es que el rey me ha encargado una misión y por eso vengo solo. Y en ese momento se aparece en uno de los pasillos un hombre, y como David andaba en el palacio del rey, sabía quién era ese hombre. Ese hombre era una de las policías secretas que tenía Saúl. Entonces le dijo: David, si este me vio, estoy en problemas. Creí que iba a estar tranquilo aquí. Entonces le dice al sacerdote: ¿tienes una lanza? ¿Tienes una espada? ¿Algo? Y el sacerdote le dice: no tengo nada. Lo único que tengo es la espada de Goliat, ese que tú venciste en el valle de Ela. Y le dijo: ninguna mejor que esta. Y tomó la espada para enfrentarse con esa policía secreta. Entonces idea un plan David con tal de huir de Saúl, porque descubierto David, Saúl venía por él. Entonces, ¿qué hace David? Dijo: me voy a disparar y voy a correr. ¿A dónde? A donde no vaya Saúl. Entonces del norte de Israel se vino hacia abajo, o sea, al sur de Israel, casi en contra del mar Mediterráneo. O sea, se metió entre los palestinos, los enemigos. Se metió donde, en la franja de Gaza, que es hoy. Ahí estaban los filisteos en ese tiempo, y estaba el rey Aquís. Entonces él hizo alianza con el rey Aquís, y el rey Aquís le dio tierra, porque dijo: nada mejor que tener a David en nuestro ejército. Así fue que la historia de David tiene muchos altibajos. Se escondió en los montes, anduvo en los valles, estuvo en las montañas, estuvo en las cuevas. Él fue por 10 años recorriendo palmo a palmo el territorio de Israel, y por eso lo conocía mejor que Saúl. Por eso pudo escapar. La escuela de David fue el quebrantamiento. Estar en el desierto, a donde no tenés a qué echarle mano. A donde Dios trata con vos. A donde Dios trata con tu vida, con tu orgullo. A donde Dios trata con nuestra soberbia. Con esa autosuficiencia que tenemos, que creemos que todo lo podemos hacer porque siempre me las arreglé solo. Pero Dios no llega a tu vida para que tú sigas operando en esa autosuficiencia, sino que Dios llega a tu vida
como un ayudador más, como alguien que quiere ayudarte a tomar la carga. Y la palabra paracleto significa alguien puesto a tu lado para que te ayude. O como usted ve la plantita que está plantada en la vereda, que tiene una varita bien dura para que crezca derechita, eso se llama tutor. Paracleto es prácticamente lo mismo, una palabra griega. Así que David fue en todos esos años, se iba elaborando el rey, iba pasando de proceso en proceso el rey que iba a ser aquel que iba a gobernar Israel. Dios trató con su orgullo, Dios trató con su soberbia, Dios trató con la autosuficiencia, con la confianza en sí mismo, porque mire mi hermano, hay gente tan hábil, hay gente tan capacitada, que cree que todo lo puede hacer a través de su fuerza. Que cree que todo lo hago yo, porque yo siempre lo hice, porque yo siempre me defendí solo, porque siempre me rasqué con las uñas que tenía. Pero eso es tiempo pasado. Me lo estás hablando, me lo estás diciendo, siempre me rasqué, o sea, siempre fue en tiempo pasado, pero en este tiempo Dios quiere ser tu ayudador. Qué poco que entendió. Aleluya. Dios quiere ser tu ayudador. Quiere que tú abandones la confianza en ti mismo. Que tú abandones la impaciencia, la desobediencia, esas motivaciones equivocadas que dicen, bueno, hoy me voy a comprar esto y no importa, me empeño, no importa, lo voy a pagar como sea. Y luego comienzan a llegar esas cartitas, documentos que pasan por debajo de la puerta por una motivación equivocada. O sea, no hay prudencia. Y Jesús dijo, ¿quién es el hombre que antes de construir no se puede evaluar si va a llegar a terminar? Y sobre todas esas cosas le añadimos el mal carácter que tenemos. El mundo está esperando la gran manifestación de los hijos de Dios y nosotros lo único que hacemos es mostrarle nuestro carácter. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Le rompo la cabeza, mi hermano. Le reviento de un palazo la cabeza. Eso decía un hermano que tengo dentro de la iglesia. Portero de la iglesia. El mundo está esperando la manifestación nuestra. Pero Dios quiere tratar, y está tratando con tu soberbia, con tu orgullo, con tu vanidad. Dios está tratando con esas emociones equivocadas. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre Saúl y entre David? Saúl actuaba con el poder del Espíritu Santo, pero casi nada conocía Saúl de la vida en el Espíritu. ¿Qué diferencia, mi hermano, mi hermana? El mismo Espíritu Santo que estaba en David, ese mismo Espíritu Santo estaba en Saúl. Pero Saúl no conocía lo que es vivir una vida en el Espíritu. Y a veces la gente no me entiende porque todavía no aprendió a vivir una vida en el Espíritu. ¿Dios lo puede usar? Claro que lo puede usar, como lo usó Saúl, pero Saúl no sabía vivir una vida en el Espíritu. Ahora, ¿la diferencia cuál era? David tenía el Espíritu Santo, pero además su carácter había sido cambiado, había sido transformado, por su interior habían corrido los ríos de agua viva, y por eso David era manso como una paloma. Aunque era habilidoso, guarda. Cuando el rey Saúl se levanta y le lanza con una lanza, y valga la redundancia también, oso, le dijo David. Varias veces lo quiso traspasar con la lanza. Nunca pudo. Porque cuando vos vivís una vida en el Espíritu, se levantarán, mira, gigantes, se levantarán
problemas, se levantarán tus enemigos, se levantará quien se levantará, pero a todas las situaciones tú vas a sacar el mejor provecho, porque aquel que vive una vida del Espíritu está haciendo un paso adelante de lo que van los otros. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea nuestro Rey. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos sabemos vivir una vida del Espíritu. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Y yo le digo, Señor, estamos en los últimos tiempos, sobran los apóstoles, sobran los profetas. Señor, colócame un sensor para identificar lo falso de lo verdadero. Que al mirarlo, que al estar a 3-4 metros, pueda sentir lo falso de lo verdadero, para no caer en la trampa. Y mire, tengo mucho para hablar de esto, pero sería otro tema. Terrible. Una epidemia de apóstoles, así. Una epidemia de profetas que dicen hablar por la boca de Dios y nada tienen que ver con el reino de los cielos. Manipulan a la gente, ultrajan las almas, le roban no solo lo material, que eso sería nada, le roban la fe. He visto mucha gente entrar a un lugar, salir a los 3 días y decir, no me hablen más de Dios. No me hablen más de Dios. Y cerró la puerta y se cerró. Solamente Dios lo puede convencer. Ahora, vivir una vida en el Espíritu, una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es muy distinta, ser aprobado por Dios. Yo he conocido pastores aquí en Rafaela que Dios lo usaba. Un día llegué a su casa, le conté la semana pasada, estaba con el zapato en la mano y le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy cosiendo el zapato con alambre. Dios lo usaba, pero no le abría su mano por el pecado. ¿Me entiendes? Entonces, él operaba por el Espíritu Santo, pero no sabía vivir una vida en el Espíritu. Ahora, ¿cuál era la vida de David? Él dice que estaba así en el campo con las ovejas y cantaba y danzaba y tocaba el arpa y las ovejas lo habrán mirado. ¿Qué le pasa a este loco? Estaba adorando a aquel que no veía. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos, cuando levantamos nuestras manos, no podemos verlo a este Dios poderoso. Pero sabemos que Él está aquí y Él lo está mirando. Y sabe quién lo hace de corazón y quién no. Una diferencia muy grande. Ser usado por Dios y otra distinta, ser aprobado por Dios. O sea, una cosa es el poder del Espíritu y otra cosa es el fruto del Espíritu. Por eso, una vid necesita pasar por un proceso que no es de lunes al viernes. Y mire, y yo sé que hay corrientes que le enseñan que Dios te va a bendecir, que Dios te va a enriquecer, que Dios te va a traer, que es el dueño de la plata y del oro, y están diciendo la verdad, pero están diciendo una verdad a media. No le están diciendo el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No le están diciendo que el que obedece, ese alcanzará la vida eterna, ese alcanzará la salvación, ese será bendecido. Sino que más bien le están enseñando textos transgiversados. ¿Para qué? Para tenerlos sometidos, cautivados, manipulados por un texto bíblico. Y estamos en este lugar, mi hermano, no para ser manipulados, sino para que Dios nos revele cuál es el secreto del reino de los cielos. Estamos en este lugar porque necesitamos aprender cómo defendernos de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Estamos en este lugar, ¿por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros tenemos que saber con la ciencia cierta quién es el falso y quién es el verdadero, para que no caer en la trampa. Ahora,
cosa, mi hermano querido, es el poder del Espíritu Santo que se mueve a través de un hombre que quiere operar en el Espíritu, pero no entrega su carne. Una cosa es el poder del Espíritu y otra los frutos del Espíritu, porque Cristo dijo, por los frutos los conoceréis. Aleluya, alabado sea el Señor, bendito sea nuestro Rey de Gloria. Por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuál es lo primero? Yo soy pastor de una iglesia, ¿sí? Déjeme que le conozca, pastor. Quiero ver sus frutos, porque Jesús me enseñó que por los frutos los conoceréis. Ahora, ¿dónde está el fruto? Si tú coses el zapato con el alambre. No entendiste, no entendió el reino de los cielos. Se quedó, ¿sabe con qué? Se quedó con la entradita. Lo mejor nunca lo experimenta. Hay que ser aprobado por Dios. Yo sé, mi hermano, que hay gente que ha tenido que pasar en esta semana por luchas, por pruebas. Quiero contarle una cosa, yo también. Pero acá estoy. Este es mi lugar donde yo vengo y le digo, Señor, mira, Señor, tengo una bolsa de porro arriba, sácamela. De este lado. Pero de este lado tengo 5 bolsas de porro. Tómala, Señor. Porque tu palabra dice que es ligera tu carga y que tu yugo es livianito. Señor, toma esta carga, toma mis preocupaciones, toma mis ansiedades. Jesús dijo, vení, a mí los que estáis cargados, trabajados, yo los voy a hacer descansar. Jesús no dijo, usted necesita una terapia de Reiki o una sección de yoga para descansar. Sino que Jesús dijo, vení a mí, haciendo una invitación trascendental, vení a mí, como diciendo, yo soy el antídoto para todo el mundo, yo soy aquel que puede saciar la sed de tu alma, yo soy aquel que puede colmar todas tus necesidades, porque yo soy el Dios, el Santo de la Gloria. Alabado sea el Señor. Yo soy el agua de vida, Él lo decía. Pero estamos tan enredados. Y mire, yo sé que hoy es el Día de la Madre, y feliz día para todas las mamás, pero hay madres que están muy compenetradas con su familia. Jesús dijo, es bueno, le dijo a los fariseos, que ustedes hagan esto sin dejar de hacer aquello. Hacer muy bien, le decía Jesús, en traer los diezmos, en traer las ofrendas de la menta, del eneldo, del comino, lo hacen muy bien, pero ustedes se están olvidando del amor, de la misericordia, de la compasión. Es necesario hacer una cosa, sin dejar de hacer la otra. Hay que ponerse la misión al hombro y comenzar a vivir una vida en el Espíritu, porque va a ser la única forma que nuestras vidas van a cambiar, van a ser transformadas. Va a ser la única manera en que nosotros vamos a poder elevarnos y entrar en esa dimensión del Espíritu. Y como decía un pastor, en la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión. ¿Cuál era la diferencia entre David y Saúl? Salmo 119, lo vengo predicando hace todo el mes, este salmo. Así que tiene contenido para rato, mire. Salmo 119, 95 al 104. 97, perdón. Alabado sea el Señor. Y yo que hoy estaba preocupado, Señor, ¿qué le voy a predicar a tu pueblo? Aleluya. ¿Qué le voy a predicar a tu pueblo? 97, 104. Aleluya. Salmo 119. En la mitad de la Biblia lo vamos a encontrar el Salmo 119. Es el salmo más largo, pero es más extraordinario. Mire, estoy enamorado de este salmo, estoy enloquecido, estoy apasionado, estoy embelesado con este salmo, porque me ha traído tanta satisfacción y me ha traído tanta edificación en mi alma, que mire, estoy totalmente loco por este Salmo 119. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor,
Salmo 119, versículo 97 al 104, dice lo siguiente: oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¡Qué extraordinario! Y no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aleluya. Alabado sea la palabra de nuestro Dios. Aquí una gran y clara expresión, y la expresión más extraordinaria, más humilde de David delante de Dios, por el amor a qué? Por el amor a su palabra. Por el amor a su palabra. David amaba la palabra de Dios. Saúl la desechaba. Saúl no la obedecía, no la estudiaba, no le interesaba. Por eso la diferencia entre Saúl y David. David, él decía: cuán dulce es a mi paladar tu palabra, es como la miel. Y en otra parte dice que destila del panal. Esa que cuando cae el sol, la miel comienza a chorrear. De esa miel estaba hablando David. Si usted sigue leyendo, va a encontrar que en el 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, no voy a tropezar, no me voy a caer, no voy a caer en la trampa de ninguno. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso David amaba la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra era la que lo direccionaba, la palabra era la que le daba vida, la palabra era la que alumbraba su camino, y la palabra era lo que lo llevaba a David a nunca equivocarse, a nunca caer en las manos de su enemigo. Alabado sea el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. El 101. De todo mal camino. Y muchas veces somos incitados al mal camino. Pero el propósito de David era guardar la palabra. Cuando tú amas algo, lo cuidas, ¿verdad? Cuando tú amas algo, lo protege, ¿verdad? Cuando tú amas algo, lo persigue, quieres estar en contacto, quieres estar cerca, ¿verdad? Eso te tiene que pasar con la palabra. Te tenés que enamorar. ¿Está bien? Te tenés que enamorar de la palabra. ¿Y qué? Te tenés que enamorar de la palabra. No va a haber cambio si no te enamoras de la palabra. Tenés que andar así, viste, medio como tonto, pero enamorado de la palabra. Ahora, cuando le dedicamos tiempo a otras cosas, entonces hacemos como Saúl, rechazamos. Y después dice: ¿por qué? ¿Por qué Dios no me salvó de caer en esta trampa? Porque no tienes la palabra, entonces no tienes la lámpara en tu camino. Entonces caminas así, ciego, y el ciego cae en el pozo. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Esta era la diferencia entre Saúl y David. David vivía una vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque él decía en este Salmo 119, 97, cuánto amo yo tu ley. Todos los días en ella medito. Ahora la pregunta sería: ¿cuánto tiempo meditas en la palabra? ¿Hola? Hola. Para meditar, el judío dice, enseña cómo meditar. Y aunque anda trabajando en el medio del campo, sembrando, atando la vid, podándola,
Lámpara y a mis pies tu palabra. Padre, ¿qué significa esto? Lámpara es a mis pies tu palabra. Padre, ¿qué significa esto? Lámpara es a mis pies tu palabra. Padre, ¿qué significa esto? Y ahí desciende el Espíritu Santo y hace así. Y lo que por años no entendías, en un abrir y cerrar de ojo, Dios te lo revela. Y lo entiendes, y sales adelante, y tu vida comienza a transformarse. ¿Pero por qué? Porque incorporaste y te enamoraste de la palabra. Versículo 98 del Salmo 119 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? ¿Con un revólver 38? ¿Con una ametralladora? ¿Con un cañón 105? No, con tus mandamientos. O sea, que los mandamientos uno tiene que amarlos, porque nunca Dios los puso para maldición, sino más bien los puso para que a través del cumplimiento de cada uno de los mandamientos puedas alcanzar salvación, vida eterna, felicidad, salud, prosperidad y mucho más. Cuando dicen gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Saúl, ¿qué hizo? Desechó la palabra. Capítulo 15 de Primera de Samuel. Capítulo 15 de Primera de Samuel, versículo 23 al 26, dice... Ay, se me... 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que ya no seas sobre Israel el rey de Israel. Gloria a Dios. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace una mujer? Desechar la palabra. El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, la confianza en sí mismo, las motivaciones equivocadas, la desobediencia. Eso hace a una persona desechar la palabra, rechazar la instrucción de Dios. Saúl no confiaba en la palabra de Dios, por eso consultó a una divina. ¿Sabía usted? Fue disfrazado Saúl. Y la divina, cuando comenzó a hacer sus pases de magia, se dio cuenta que era un hombre de Dios, un ungido. Y le dijo: viniste para maldecirme. ¿Qué hice yo contra vos? Por eso lo desechó el Señor, porque no confió en la palabra como David, sino más bien buscó en los oráculos, buscó en la rueda de la fortuna, buscó en el quinicerio de los domingos, no sé cómo se llama. ¿Y cuántas cosas? Confió en todo eso. O sea, él confiaba en su propia capacidad, en su propia intuición. Él decía: te voy a hacer esto. Y David decía: todos los caminos del hombre son buenos en su propia opinión, pero al fin son caminos de muerte. Cuando la palabra no está incorporada, cuando no amas la palabra, cuando la palabra no produce en tu interior vida por causa de que la rechaza, la lee de forma literal y la agarra así místicamente, la palabra no produce. Ahora, cuando tú comienzas a vivir una vida en el Espíritu, es entonces cuando tú comienzas a alcanzar nuevas revelaciones y comienzas a entrar en una dimensión la cual nunca entraste y dijiste: ¡uy, gloria a Dios! ¿Qué es esto? ¿Pero por qué?
te diste cuenta que la única forma es amar la palabra, tenerla incorporada y no moverme por inercia, sino moverme por el poder del Espíritu. Una cosa es el poder del Espíritu y otra cosa son los frutos del Espíritu. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Por qué estoy hablando lo que estoy hablando? Porque hay una fluidez del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque está el fruto del Espíritu operando en esta noche. No es el fruto de la carne, es el fruto del Espíritu el que está obrando, el que está tocando tu interior, el que te está mostrando que te equivocaste muchas veces por andar haciendo lo que querías hacer, por hacer lo que tu mente te mandaba, lo que tu cuerpo te ordenaba, lo que tus deseos te obligaban. Y por eso caíste en la trampa. Ahora cuando tú vives en el Espíritu dices, no, esto no. Vamos a meditar en la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos habla el Señor? ¿Cuál fue el resultado de Saúl? Y mira, hay muchos Saúl en el mundo. ¿Cuál fue el resultado de Saúl? ¿Sabe cuál fue el resultado de Saúl? Terminó muy mal, lleno de celos, lleno de amargura, esquizofrénico al punto de la locura. ¿Pero por qué? Porque también escuchó un mensaje como el que usted está escuchando en esta noche. ¿Y sabe qué hizo? Le hizo oído sordo. ¿Qué sabe el pastor? Le hizo oídos sordos. Proverbios 28:9. ¿Qué has oído sordo? Para él oír la instrucción. Sus oraciones no llegan delante de Dios. Son detestables. Por eso pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís para tus propios deleites, para gastar con tus amigotes. David tenía el secreto. Extraordinario este David. David respetó la autoridad de Saúl. 3 veces lo tuvo para matar. Y él dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová. Dios le ha dado autoridad, poder, yo no voy a ir en contra de eso. Ahora sí hay mucha gente que se levantó en contra de este pastor. Pero este pastor siguió adelante, ¿por qué? Porque ama la palabra. Y porque la palabra lo va llevando de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y mire, nadie nos va a parar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado y nos ha hablado que va a haber que llega un tiempo de aceleramiento y este ministerio comienza a crecer, comienza a avanzar, comienza a establecerse en diferentes pueblos, ciudades, comienza a alcanzar lo que por muchos años no se alcanzó. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de aceleramiento. Y no lo hago yo, lo hace el Señor, eso es lo lindo. Porque cuando aprendes a vivir una vida del Espíritu, no tienes que salir a la calle sin antes consultarle al Señor. Porque cuando salís a la calle sin consultarle al Señor, el diablo ya te tendió la trampa. Ya fuiste. Tarde. Cuando dijiste, ay Señor, protégeme, tarde. Ya está. El cascotazo lo recibiste. David respetó la autoridad de Saúl. No se metió en ese campo. Y aunque Saúl ya no era rey, y aún después de muerto, ¿sabe qué pasó? David lo lloraba a Saúl, porque lo amaba, más allá de los defectos que podía tener Saúl. Ahora, 2 hombres en un mismo lugar con diferentes resultados. ¿Cómo puede ser esto? Ambos estuvieron sentados en el mismo trono, pero ambos tuvieron resultados diferentes. ¿Cuál fue la diferencia? Saúl no respetaba autoridad. Un hombre soberbio, un hombre arrogante, un hombre que se llevaba todo por delante, atropellaba todo. Y nunca reconoció su falta. Más bien siempre se justificó. Es lo que todo ser humano hace, se justifica. Pero ¿sabe qué pasa, pastor? No tenía otra, le dice. Hay otra, mi hermano. Hay una salida, hay un escape. Hay un puente que te puede llevar a una dimensión que jamás experimentaste, jamás conociste, jamás entraste en ella. Hay un puente, se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Salvador de este mundo. Aleluya. Ahora la diferencia. David, él sí reconocía sus errores. No lo busque, anótelo. Salmo 51:4. David decía, después de haber pecado con Betsabé y haber matado a Urías Eteo, David decía, contra ti, solo contra ti he pecado, no he pecado contra los hombres.
es pecado contra Dios. Él lo reconocía, se dio cuenta que se equivocó, lo reconoció delante de Dios, y esa es la grandeza de todo ser humano, decir me equivoqué. ¿O qué te crees? ¿Que eres perfecto? Todos nos equivocamos. La grandeza es reconocer que me equivoqué, que derré el camino, que fui por un camino paralelo, pero que siempre había atajos con el cual podía avanzar mucho más rápido que los demás. ¿Cuál era la diferencia? Saúl escondió el pecado, Saúl guardó el pecado, no obedeció las órdenes divinas. ¿Sabe por qué? Porque no destruyó a ese rey. Al rey Agag. Y permitió que los soldados de él llevaran lo mejor del vacuno, de los camellos, de los animales. Capítulo 15 de 1 de Samuel, versículo 20-21 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Él estaba seguro que había obedecido a Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek. Y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín y baja las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Saúl se quiso lavar las manos. Le dijo, tu pueblo, como diciendo, no tiene nada que ver conmigo, fue tu pueblo. Cuando hay soberbia en el corazón de un hombre, de una mujer, buscan justificarlo todo. Se colocan en víctima y tratan de echarle la culpa al primero que se cruza en el camino. No reconocen su error, no reconocen su desvío, no respetan autoridad, no respetan límites. Y por esa causa las consecuencias están en la vista, porque Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Y cómo los ves? En fracaso, en derrota, en tristeza, en enfermedad. ¿Por qué? Por la soberbia, por el orgullo, por la vanidad. Saúl le echó la culpa a otro, versículo 21. Tu pueblo, le dijo. Saúl no asumió la responsabilidad que él tenía como rey de Israel y destruir todo lo que Dios le dijo. Mata todo, quema todo, nadie queda vivo. Y él trajo al rey como un botín de guerra. Y eso hizo que Dios lo destronara. La conclusión. ¿Cómo terminó Saúl? Capítulo 16 del libro de 1 de Samuel, ahí nomás. Versículo 14. Dice la palabra del Señor, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, muchachos, yo veo tu autosuficiencia. Veo muchas capacidades de tu interior, pero veo la soberbia, veo tu vanidad, veo tu confianza en ti mismo. Entonces veo que no me necesita, entonces yo me hago un paso al costado. Dios quita su protección. El diablo viene para hurtarte, matarte, para destruirte. El diablo anda detrás tuyo todos los días, las 24 horas, esperando el momento de que tú le abras una puertita para él poder ganarse y hacerte un pandemonio en tu vida y en tu familia. Por eso no puedes andar confiadamente, sino que tienes que vivir una vida en el Espíritu. ¿Y cuál es la vida en el Espíritu? Amar la palabra de Dios, amar sus mandamientos. ¿Cómo terminó Saúl? Prácticamente loco, triste, oprimido, a punto tal que lo contrataron a David para que venga a tocar el arpa. Y el Espíritu se separaba de Saúl. Pasaron los años y aquel proceso que David tuvo que sufrir en el quebrantamiento, viviendo en el desierto, en las soledades, estando lleno de necesidad, perseguido, angustiado, depresivo. El Salmo 51 nos muestra a un David depresivo. Pero más allá de todas las cosas que David podía vivir, él meditaba en la palabra. ¿Y qué hizo que David saliera adelante? ¿Qué hizo que David pudiera sentarse en el trono de Israel? ¿Qué hizo que David fuera proclamado rey
David tenía su palabra. Porque cuando tú, mi hermano querido, amas las cosas de Dios, eso va a pasar hasta las 1000 generaciones. Y esas 1000 generaciones van a disfrutar de ese amor que tú le tienes a las cosas de Dios. Aplauda al Rey de Gloria en esta tarde. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. ¿Cómo terminó David? Capítulo 15, versículo 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de quién, de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó Samuel y se fue y se volvió a Rama. ¿Cómo terminó David? Siendo rey. Pero en el proceso, yo no quisiera haber estado una hora en la piel de David. Tener que vivir todas las cosas que David vivió no se compara a lo que tú vives. Tener hambre, ir al sacerdote y pedirle los panes de la proposición, los panes santos. Tener miedo, pedir la espada, crear un plan macabro y hacerse loco delante del rey Aquís para que el rey no lo mate. Tener a Saúl en su mano y terminar con el problema. Pero él había entendido autoridad. Y él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Yo no lo voy a tocar. Porque lo que yo haga va a pasar a las 1000 generaciones. Yo voy a respetar la autoridad. Entonces por 1000 generaciones me van a respetar la autoridad. Yo voy a confesar mi pecado. Entonces por 1000 generaciones mi generación va a confesar su pecado. Yo voy a amar la palabra y por 1000 generaciones mis generaciones amarán la palabra del Señor. Aleluya. Ese era el secreto que tenía David. Meditaba, buscaba esa vida en el Espíritu. Hoy tenemos muchas cosas. Gracias a Dios tenemos teléfonos celulares, con WhatsApp, mensaje de texto, Messenger, Gmail, Yahoo, Twitter. Gracias a Dios. Pero hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que lograr un equilibrio. David logró ese equilibrio. Al punto tal de decir, con dulce es tu palabra, a mi paladar es como la miel. Y yo me acuerdo cuando era niño, mi hermano, que no conocía lo que eran los caramelos. Y acompañaba al compañero de mi madre, y él se disfrazaba un poco para que las abejas no lo picaran, y con un hacha cortaba la corteza del árbol donde estaba el ingreso de las abejas, y luego metía la mano y comenzaba a sacar el panal. Lo poníamos en un balde de lata, eso de aceite de 20 litros, y llegamos a casa, y antes de llegar a casa ya por el camino íbamos degustando la miel, y era dulce, como dice la palabra, era dulce al paladar. Así tiene que ser la palabra en ti. Cuando tú comiences a vivir una vida en el Espíritu, entonces vos vas a leer, te vas a apasionar, te vas a enamorar, te vas a embelezar, la palabra te va a atrapar. ¿Pero por qué? Porque te diste cuenta hoy que el secreto está en meditar en la palabra. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar en esta tarde. Hay poder de Dios sobre este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito, digno de la gloria. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Mire que estoy buscando, pero no lo voy a encontrar, porque no lo busqué antes.
Dios.